¿Por qué no a la educación sexual integral? Nosotros creemos en una educación sexual con valores, no únicamente con la felicidad. Sos mujer, yo soy hombre. ¿Sí? No voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia, que le tenga que decir que la sexualidad es un constructo social. Lo que nosotros queremos es que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. Entonces yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental herramienta para nosotras, nosotros, nosotres, para decir aquí estamos, somos una potencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento, un podcast para que reflexionemos juntos sobre los contenidos de la ESI, sobre lo que nos pasa y tantas veces hemos callado. Un podcast para todos los que no tuvimos ESI. En este sexto episodio hablaremos de la diversidad en la historia, de las masculinidades y en el último bloque sobre el lenguaje inclusivo. Y además de escuchar este podcast, también nos pueden encontrar en las redes sociales donde replicamos el contenido de los episodios y además sumamos otros. Nos encuentran en Instagram como la ESI en Movimiento y en Twitter como ESI Movimiento. Ahora sí, damos inicio al episodio. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest. El año pasado, y a partir de conocerse el nuevo presidente electo de nuestro país, Alberto Fernández, circulaban una serie de fotos que comparaban a Estanislao, el hijo de Alberto, con Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño. Una catarata de tweets, posteos y memes circularon en base a dos fotos. Una donde estaba Eduardo Bolsonaro con una remera donde había un perro cagando y estaba con una serie de armas en una pose de macho que él mismo replicó. En la foto se lo comparaba a Estanislao con una remera de Pikachu, los labios pintados, las pestañas hechas, las uñas también pintadas, y se lo comparaba diciendo: esto no es un macho, miren el hijo de nuestro presidente con el hijo del presidente del país vecino. A Estanislao lo comparaban con una imagen femenina, incluso lo llegaron a comparar con los hombres de antes, ¿no? Diciendo, bueno, miren lo que son los hombres ahora y miren cómo eran los hombres hace 20 años, 30, 40. Había fotos de los pibes que mandaron a Malvinas, de pibes haciendo la colimba. Incluso he llegado a ver fotos de Estanislao comparándolo con albañiles. No sé por qué ni cuál era la comparación que se podía hacer entre una cosa y otra, porque no tenía nada que ver. ¿A qué vengo con esto? Bueno, en la historia siempre vemos que las diversidades se las estudian del año pasado, hace 2 años, y sin embargo las disidencias y las diversidades vienen de siglos y siglos, incluso antes de Cristo. El año pasado justo hizo medio siglo de el colectivo LGTBI, y a partir de esto, bueno, se empezó a analizar cuáles eran las disidencias en la historia, ¿no? Si bien el colectivo surgió hace medio siglo, como dije anteriormente, esto viene incluso desde mucho antes. Y vamos a ver por qué y cuáles fueron las diversidades que surgieron en la historia. Lo primero que se conoce fue una pareja egipcia, que me es irreproducible los nombres, que surgieron en el siglo 25 a.C. y que fue la pareja gay más antigua que se reconoce hoy en día. Quizás viene de mucho antes, pero esta fue la primera pareja que se registró que fue una pareja homosexual. ¿Y cómo se registró esto? Por las pinturas que había en el lugar, porque una de ellas estaban dándose un beso en la frente y se decía que eso era como el acto más íntimo de la época. También nos podemos referir a Alejandro Magno, un rey que estuvo en el año 323 a.C. y que fue el primer rey en que se planteó la belleza por fuera de lo que era el género y la sexualidad, ¿no? Hablaba de relaciones con las otras por la belleza física y no por el género o el sexo. Era independiente de eso. Un hombre podía estar con otro hombre solo por la belleza de su físico. También nos podemos referir a la mitología griega con Aquiles, que a partir de un libro que leí me di cuenta que Aquiles había sido homosexual, porque yo
cuando lo estudié en su momento en la literatura, nunca se refirieron a Aquiles como un hombre homosexual. Incluso en las películas que he visto, hasta en Hércules que se lo menciona, nunca se cuenta esta parte. Y dice que su historia que tuvo con su compañero, casi siempre lo mencionaban como un amigo. Y eso tiende a suceder incluso hoy en día cuando por ahí familiares no aceptan que sus hijos son homosexuales. Se dice, está con el amigo, con la amiga, con el amigo, pero niegan la relación homosexual. Y fíjense que hablamos de Aquiles, que fue en la mitología griega, y hoy en día, siglo XXI, siguen pasando, reproduciéndose estos mismos estereotipos. Artemisa también fue una diosa griega, y acá se menciona también el concepto de virginidad, que es un concepto que quizás en otro podcast vamos a replantear y hablar sobre eso, que siempre vivió libremente y que le pidió a su padre Zeus que ella quería ser virgen toda la vida, que quería vivir en las montañas y ser quizás fue una de las primeras figuras feministas que luchó, que vivió libremente y que quiso apartarse de la vida sexual. Que eso también, ¿no? En las diversidades poco se habla de las personas que no quieren tener una vida sexual activa y cuánto se las discrimina, sobre todo con esto del concepto de virginidad. O recuerdo de cuando íbamos a la primaria, a la secundaria, que lo primero que te decían es, sos re virgen. Incluso hoy en día sigue siendo un concepto discriminatorio el tema de la virginidad y de dónde viene, ¿no? El concepto a través de la iglesia, como hablamos episodios anteriores. Otro que me pareció, una mujer que me pareció interesante retomar, es Benedetta Carlini, una monja que vivió en 1600, que fue el primer caso documentado de lesbianismo en Occidente, y fue una monja revolucionaria que llegó al convento por obligación de los padres cuando era una niña y mantuvo una relación amorosa con una monja dentro del convento. Y esta monja fue encarcelada de por vida porque en ese momento, y más dentro de la iglesia, estaba muy mal visto, ya que en ese momento la iglesia castigaba a todo ser homosexual, y que hoy en día también, como venimos diciendo, se sigue castigando a los homosexuales, o por lo menos una parte, si bien no sé si lo mencionamos en el episodio anterior o no, de que el Papa, o por ahí lo charlamos entre nosotras, de que el Papa ahora dijo que que los homosexuales sí podrían estar dentro de la iglesia. Digo, ¿cómo necesitamos que el Papa diga a todos, sí, ahora se puede decir que los homosexuales están dentro de la iglesia? Digo, sí, igual, no sé, yo tengo como mi cuestionamiento al Papa, a la iglesia, a todo. Hay que ver, digamos, lo que dice, que cómo se lleva las prácticas de cada iglesia, de cada ciudad, de cada pueblo, de todo el mundo. O sea, el Papa nos puede decir un montón de cosas, pero tenemos curas que siguen abusando, seguimos en una estructura de la iglesia que ya no va más, o sea, que es de la época medieval. Está muy bueno esto que vos trajiste a colación de podernos a pensar, qué dijo el Papa, pero como siempre digo, me parece que hay que problematizar un montón todo lo que dice y qué cosas están quedando afuera también, ¿no? Con lo que él está diciendo. Sí, además de que lo que él plantea es que pueden convivir, digamos. Encima como que se siente con el poder de autorizar de alguna manera lo que las personas homosexuales pueden hacer, y en realidad lo que el colectivo LGTB pide no es convivir, es poder tener los mismos derechos que cualquier otra persona heterosexual, poder casarse en cualquier lugar del mundo, poder adoptar, poder vivir una vida plena. Sin ni hablar. Esto ya tiene más que ver con historietas y con los mundos de fantasía. Tiene que ver con Batwoman, que fue creada, qué ironía, ¿no? Fue creada para romper con los rumores de que Batman y Robin eran una pareja homosexual. Tener que crear un personaje para poder romper un rumor. Digo, ¿a quién le importa si Batman y Robin eran una pareja o no? ¿Por qué tener que crear otro personaje para poder romper con eso? Y después ella misma, Batwoman, fue considerada la primera mujer lesbiana dentro del mundo de los superhéroes. O sea, fue para romper una pareja homosexual y terminó siendo ella la primer superhéroe lesbiana. Me parece toda una ironía interesante para retomar, y sobre todo para que la ESI desde las escuelas puedan retomar esto. Por ejemplo, cuando hablamos la última vez sobre los personajes de Disney, sobre
de por qué hay que romper con un rumor. Bueno, otra pareja que me pareció interesante retomar ya en el 1900 fue la de Marcela Gracia y Elisa Sánchez, que fue la primera boda entre dos mujeres en España, que no fue tan así porque fue una boda clandestina, donde una de ellas tuvo que cortarse el pelo y vestirse de lo que se creía que era varón, o de esto que decimos de las construcciones sociales y los estereotipos de lo que se cree que es un varón, y el cura no se dio cuenta hasta en un tiempo que cuando descubrieron que esto era así y habían casado a dos mujeres por la iglesia, tuvieron que exiliarse, primero de España a Portugal y después hasta llegar a Buenos Aires, que ahí sí le perdieron el rastro. Pero digo, ¿por qué cortarse el pelo solo? Ya decía, bueno, es un varón. O sea, todos los estereotipos que vamos construyendo alrededor de las personas y de catalogar mujer, varón, y que no se crean parte de una disidencia o una diversidad. Si les interesa la historia de Elisa y Marcela, justamente está la película de ellas en Netflix, que es súper hermosa, súper interesante y tiene una mirada muy progresista y muy nutritiva a lo que es el movimiento LGTB. Bueno, y hablando de películas, Pedro Almodóvar, el director de cine, si bien él nunca escondió su orientación sexual, cuando de Hollywood, de muchos lugares retomaban a él, lo primero que ponían era que era homosexual. Y él se enojaba muchísimo porque decía que él no negaba su orientación, pero sí negaba que sea etiquetado con su orientación sexual. Él quería que lo reconocieran a él por sus logros, por sus películas. Incluso en sus películas siempre existieron personajes del colectivo LGTB como parte natural, digamos. No eran el personaje principal o no era una película para mostrar al colectivo, sino que eran personajes en la vida cotidiana de la película que él hiciera. Bueno, Judith Butler, ya en 1950, fíjate cómo recién ahí llegamos al cuarto de siglo, que fue una filósofa postestructuralista y fue la primera en empezar a hablar de las construcciones sociales, a pensar el género como un espacio de libertad. O sea que recién acá en el 1950 empezamos a hablar de las construcciones sociales, después de haber hablado de un montón de diversidad y de disidencias en nuestra historia. Y su trabajo se crea en un campo de la teoría queer y feminista, y que ayudó a muchísimas personas a poder encontrarse, a poder replantearse, qué era lo que no nos gustaba o qué era lo que sí, que por ahí no encajábamos o no encajaban en la heteronorma. Y después de ahí hubo muchísimos activistas, políticos. Quise mencionar estos porque quizás eran los que menos conocimos o los que nunca nos hemos encontrado con ellos en la historia, o por ahí sí, pero no desde la diversidad. Claro, porque yo pensaba poner a Aquiles. Aquiles yo no había hecho una lectura de él como que pudiera ser una persona gay. Y cuando lo leí también me resultó sumamente interesante. Y está re bueno ponernos a repensar en eso, en un montón de personajes que tal vez tenían otra vuelta y que nuestros y nuestras docentes omitieron contarnos eso. Porque estoy segura que profes de literatura también en la carrera han dado esta lectura de un Aquiles homosexual y todo, pero que no se plantea en las escuelas. Bueno, otro ejemplo puede ser que es algo que en el último tiempo la historia más progresista y con perspectiva de género ha tratado de visibilizar, en la posibilidad de que Belgrano quizás hubiera pertenecido al colectivo LGTB, o más recientemente María Elena Walsh, que son personajes que siempre fueron como negadas esa parte de su vida y que sin embargo reivindicar y poder investigar más sobre eso, no desde el morbo, sino desde la apertura, nos da una perspectiva nueva y nos hace incluso valorarlos desde otro lugar y tenerlos más presentes. Me parece súper interesante. Sí, y reconocerse, porque fíjate que negás toda esta diversidad en la historia y uno puede salir del closet tarde porque no viste nada de diversidad. O sea, todo lo que ves es por ahí de compañeros, de gente en hoy, en la cotidianidad y no en la historia. Y fíjate cómo siempre dice, los hombres eran los de antes. ¿Qué es lo de antes? Porque vos negaste toda una parte de la historia, no porque antes no existieran las parejas homosexuales o la diversidad, las disidencias. Y ya para ir cerrando, pensar, ¿no?, que las disidencias no es algo que surgió ahora hace poco, sino que vienen de siglos y siglos atrás y que seguirán luchando hasta poder reivindicar todos los derechos. Y para ir cerrando, que el colectivo y las disidencias llevan siglos y siglos y seguirán luchando mientras haya derecho por conquistar, y que desde nuestro lugar, desde la ESI o desde el lugar que ocupemos,
tenemos que acompañar, ceder los espacios que son de privilegio y nada, poder replicar todo esto que dije acá, poder llevar todos estos conocimientos y que los demás conozcan también para romper con esto que vemos en las redes sociales de hombres, entre comillas, eran los de antes. ¡Oh, esto es de antología! ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una princesa! En esta columna de afectividad del día de hoy vamos a estar hablando de masculinidades. Para desarrollar un poco la columna y con la idea que tenemos hoy de abordar qué son las masculinidades, cómo se deben abordar en las aulas y demás, nos estuvimos basando en un material que se llama Varones y Masculinidades, herramientas pedagógicas para facilitar talleres con adolescentes y jóvenes, que está hecho por el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, escrito por Agostina Chiodi, Luciano Fabri y Ariel Sánchez. Es un material que está gratuito en internet, que se los recomendamos para que lo puedan descargar, para que lo puedan leer y para que lo puedan también trabajar en las aulas si son docentes. Es importante que haya un cuestionamiento cotidiano entre jóvenes y adolescentes sobre lo que es ser varones heterosexuales. Justamente lo que venimos hablando un montón con las chicas a la hora de preparar los episodios y demás es de que estamos sumergidos, sumergides en un contexto que pone en cuestionamiento un montón de cosas, que ponemos en deconstrucción un montón de prácticas, un montón de cosas que hacemos a diario. Y lo que esto puede ocasionar en muchos adolescentes y en muchos jóvenes varones heterosexuales es un sentimiento de culpa, puede también ocasionar un silencio cómplice, es decir, nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero preferimos callarnos. Y también puede ocurrir que haya una resistencia, ¿no? Que se resista a esta deconstrucción, que digan no me interesa nada, que no se interesen, digamos, por lo que se aborda. Entonces, desde la educación sexual integral debemos acompañar. Como estuvimos hablando en uno de los episodios anteriores, en el 4, si no me equivoco, sobre qué era el sexo, qué era el género, vamos a recapitular un poco esto que contaba Mary para hacer un enfoque crítico en lo que sería el género y para problematizar cómo llegamos a ser varones y mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice por qué somos varones y por qué somos mujeres? Crítico, el enfoque que planteamos es crítico porque justamente buscamos no solo describir las relaciones de género y todo lo que eso deriva a partir de esas relaciones, sino también ponernos a pensar en las desigualdades que se generan a partir de esas relaciones y en todas las distintas formas que existen de discriminación. Cuando hablamos obviamente de género y de sexo, hacemos un breve repaso sobre lo que contaba Mary en el episodio 4. Hablamos de sexo cuando es algo biológico, cuando es lo natural, entre comillas, es decir, macho y hembra. Y hablamos de género cuando es lo cultural y podemos hablar en una primera instancia de algo binario, ¿no? Masculino, femenino. Y entender al género como un dispositivo de poder, es decir, tengo pene, masculinidad. Tengo vagina, feminidad. Y entender que este poder a su vez es opresor. ¿Por qué? Porque solamente nos plantean en un inicio dos maneras, es decir, una mirada binaria. ¿Soy hombre o soy mujer? Desencajo de esa lógica, ya quedó por fuera. Y entender que también ese sistema opresor lo empezamos a incorporar desde las infancias, ¿no? Las maneras en las que nos estamos criando. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer en las infancias? ¿Cómo vamos construyendo y reproduciendo estas ideas de ser varón y ser mujer? Ahí pensemos en nuestra vida cotidiana, pensemos en nuestras infancias, pensemos en qué juguetes nos regalaban, qué juguetes regalamos hoy en día, qué lecturas teníamos cuando éramos niñes, qué lecturas ofrecemos ahora a las niñas y cómo vamos construyendo sus subjetividades desde las infancias. Para definir qué es masculinidad, primero es necesario que fijemos qué no es la masculinidad, porque justamente es un término que es moderno, un concepto moderno y que es complicado definirlo. Entonces arranquemos con qué no es. La masculinidad no es un hecho biológico, no depende de los genitales, no es la manifestación de una esencia interior, es decir, no es algo del alma, no es algo de una energía, y no es un conjunto de atributos propios de los hombres.
Entonces, ¿qué es la masculinidad? Es un concepto relacional. Esto quiere decir que es relacional porque existe solo en contraste con la feminidad. No ha existido por siempre y no existe en todas las culturas este concepto. Por eso es que recién les comentaba que es un concepto moderno. Y es un conjunto de significados que se van construyendo en los modos que tienen los varones de relacionarse y son justamente cambiantes. Es decir, no es un concepto estático ni es un concepto atemporal. O sea, las masculinidades no son estáticas ni son atemporales. Y entendiendo a la masculinidad como estática, como atemporal y como una manera de construir, y entendiendo todo esto que mencionamos sobre masculinidades y entendiendo justamente que el género es poder, la masculinidad es una de las dimensiones dentro del género que está destinada a la educación de los varones en ciertas prácticas y en ciertos mandatos. Y acá voy a mencionar que es importante remarcar que al hablar de masculinidad, en realidad se debería hablar de masculinidades. Y es interesante retomar esto de masculinidades en plural por lo que venía contando Nube, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿no? La imagen del hijo de Bolsonaro y el hijo de Alberto Fernández. ¿Qué es la masculinidad? ¿Cuál es la masculinidad normativa? ¿Y cuáles son las masculinidades subordinadas? Justamente la cultura, el sistema patriarcal en el que vivimos, exalta una manera de masculinidad, exalta una manera de ser varón y todo lo que no encaja ahí queda por fuera, o sea, está mal visto. Y justamente pensábamos en el ejemplo de llorás como una nena o cosas así, ¿no? Que la masculinidad normativa no permite que los varones puedan expresar sus sentimientos, justamente que puedan hablar de lo que les pasa y demás. Es una constante de reprimir, de mostrar fuerza, de mostrar virilidad, también esto de la construcción que se va haciendo de la masculinidad. Y es interesante también retomar que la construcción de estas masculinidades se da frente a otros varones y ahí se pueden desarrollar prácticas nocivas. Y este concepto de virilidad como la sexualidad activa se va construyendo junto a la mirada de otros hombres. O sea, yo me pongo a pensar en todo lo que les puede pasar por la cabeza a un montón de varones en sus grupos de amigos, por ejemplo, de ponerse a hablar sobre feminismo o de ponerse a deconstruir un montón de cosas. Estoy segura que deben ser un montón de veces discriminados estos varones por ponerse a hablar de otros temas y demás. Entonces es muy interesante que se puedan retomar todos estos conceptos desde las aulas para poder elaborar talleres en los que se puedan dialogar solo con varones y mujeres, con las identidades que estén dentro del salón, con la diversidad que exista en cada colegio, en cada ciudad, en cada aula, pero que justamente estos temas se hablen. Sí, cuántas veces recuerdo de exigirle a los varones que no actúen diferente cuando están con nosotras o cuando están con sus amigos, porque siempre recuerdo de cuando estaba en la escuela, de que cuando los varones están en grupito, tipo, es como imposible poder estar en el grupo sin que te hostiguen o las burlas, y sin embargo cuando estás solo con uno, qué tan diferente es por esto de tener que mostrar su masculinidad como si estuviesen a prueba todo el tiempo. Sí, y totalmente, y entender que tal vez vos como varón que nos estás escuchando ahora no seas un violador, no seas un golpeador y demás, pero tal vez con tu grupito de amigos te burlás de una chica gorda, te reís de la que se tiñó el pelo de tal manera, te burlás de la gente, no sé, tenés actitudes, micromachismos que todos los tenemos. A ver, porque si nos ponemos a reflexionar, yo también tengo un montón de prácticas machistas para con otras mujeres, para con diversidades, para un montón de cosas que justamente nacemos y nos criamos en una sociedad patriarcal que nos va enseñando eso y nosotras en cada paso vamos intentando deconstruirlo, pero en un montón de cosas es difícil. Y entender, bueno, que existen diferentes masculinidades por diferentes realidades económicas, diferentes realidades sociales, diferentes ubicaciones demográficas también, porque hay diferentes culturas y demás. Y como para terminar, la idea es ponernos a reflexionar un poco sobre los cuestionamientos de las masculinidades y de la masculinidad machista. Y ponernos a pensar en esto que se genera, ¿no? Las relaciones de desigualdad. Y yo lo pensaba para que lo reflexionemos y lo reflexionen ustedes quienes nos están escuchando, de lo que nos pasa en casa, de lo que nos pasa en la estructura familiar.
Por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Justamente lo hablamos en uno de los primeros episodios del trabajo doméstico, de que se le impone a la mujer como por una condición de naturaleza, que ella tiene que encargarse de la limpieza, del hogar y de todo. Entonces ponernos a pensar, ¿qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? Yo soy varón, tengo una hermana mujer, ¿dispongo del mismo tiempo yo que mi hermana mujer? O mi hermana se tiene que poner a limpiar los platos, se tiene que poner a, no sé, a limpiar las habitaciones o demás, solo por el hecho de ser mujer. Tal vez quienes nos están escuchando no les pase esto en su casa y está bueno también ponerlo a reflexión. O sea, si nos pasa o no nos pasa, si no nos pasa, genial, porque se nota que la familia como que ha ido avanzando. Pero si nos pasa, ponernos a pensar el por qué. ¿Por qué yo dispongo de un tiempo y mi hermana, mi mamá, mi prima no? Sí, ¿no? Y también repensar qué niñez estamos criando, ¿no? O construyendo. Porque pienso, un pibe violento, un adolescente o ya un hombre violento, no nació así, sino que se fue construyendo. Entonces, desde cada lugar, ya sea desde madre, padre, hermane o por ejemplo nosotras que cuidamos niñes, ¿qué estamos construyendo? Porque digo, un pibe violento ya nace así o se construye así desde que tiene 3, 4 años y de que va entendiendo cómo relacionarse con el otro, por ahí un enojo de más con la Play o con algo que no quiso hacer y uno lo reta, y ya ahí empiezan los micromachismos de con quién se enoja, si se enoja solo con el padre o con la madre, qué es lo que le permitimos y qué no. Creo que las masculinidades ya se empiezan a construir desde que son niñas pequeñas. Sí, totalmente, totalmente. Y para terminar, bueno, nada, contarles que vamos a poner en reflexión esto en las redes sociales para que el próximo episodio sigamos abordando masculinidades porque nos parece un tema muy interesante y para abordarlo desde sus experiencias, desde lo que a ustedes les parece, lo que les pasa y lo que quieran compartir con nosotras. Buenos días, alumnos. Comenzaremos la clase. Hoy hablaremos sobre el origen del hombre y su evolución. Profesora, ¿y las mujeres no evolucionamos? Es cierto, los hombres y las mujeres evolucionamos. Y para el eje libre de este sexto episodio, elegimos hablar del lenguaje inclusivo, el tan polémico y tan famoso lenguaje inclusivo. La intención de este lenguaje no sexista es enmarcada dentro de las políticas de género y son parte de las estrategias de los movimientos sociales, especialmente los movimientos feministas y disidentes, para poder transformar la realidad social. Uno de los principales objetivos de este lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo es justamente la de visibilizar a todes. ¿Por qué surge esto? Bueno, porque en la constitución de las reglas gramaticales, digamos, del lenguaje castellano, que es el que mayormente hablamos en esta parte del mundo, tiene organizadas diferentes letras para referirse a determinados grupos sociales. ¿A qué voy con esto? A que la O se usa para referirse a los varones y la A para referirse a las mujeres, siempre entendiendo que la conformación de este idioma se da en un marco heteronormativo y binario, claramente. Lo que viene a proponer en este sentido el lenguaje inclusivo es justamente la utilización de la E como una letra no necesariamente neutra, sino una letra abarcativa que permite nombrar a cualquier tipo de persona, sea cual sea su género y sea cual sea la forma en la que se refiere a sí misma. Esto pasa en el español, que necesitamos, o en el castellano mejor dicho, que necesitamos de una letra para denominar a determinado tipo de persona o determinado género de esa persona, pero no pasa en todos los idiomas. En el inglés, por ejemplo, para referirnos a una persona de la cual no sabemos su género ni sabemos la forma en la que elige referirse a sí misma, se usa el they o el them, que si bien cuando lo traducimos se refiere a ellos, ¿no? Se usa en esta nueva forma de adaptar los idiomas a formas más inclusivas y abarcativas para referirse a las personas que justamente o no quieren definir su género o su pronombre, digamos, o que prefieren que nosotros no sabemos con quién nos estamos comunicando, y para no ofender, para no discriminar, usamos este pronombre que es general. Es interesante remarcar esto en la diferencia de los idiomas, ¿no? De cómo se refieren a las personas y demás. A mí un ejemplo que me pareció como muy choqueante cuando me lo enteré de chica, que fui a Brasil, que en el portugués hasta la manera de decir gracias se dice diferente si sos varón o si sos mujer. Si sos varón decís obrigado y si sos mujer decís obrigada.
y también como buscando un poco sobre eso porque me llamaba la atención. Dice básicamente también que si sos mujer pero estás contestando, por ejemplo, por una empresa o una cosa así, un mail, por ejemplo, tenés que contestar obligado. O sea, esas cosas de, no sé, me parece como muy loco ponernos a pensar una manera diferente de decir gracias. Bueno, eso pasa también en el español, ¿no? En el castellano, que la generalidad es la O y que en realidad, como dije recién, la O refiere a los varones. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, no solamente es sexista el idioma, sino que también es patriarcal y machista, y entiende que el hombre, el varón, es sinónimo de ser humano y que en esa generalidad y en esa forma de reunir a todos los géneros en un mismo grupo, digamos, para que sea más económico hablar, por decirlo de alguna manera, las mujeres y las disidencias quedamos exentas de esa generalidad. Y en la realidad, que lo que hemos estado revisando gracias al feminismo estos últimos años, es que no nos sentimos representadas, no nos sentimos nombrades, no nos sentimos parte del sistema en el que estamos insertes y que el idioma no nos representa, no nos nombra. Entonces, ahí está la importancia, ¿no?, del lenguaje como un aspecto fundamental de nuestra vida en sociedad y de nuestra cultura. No es solamente lo que hablamos, es la realidad que creamos. El lenguaje se encarga de eso. Lo que no se nombra no existe, funciona así. Entonces la E o la X o el arroba o lo que nos permita a nosotros nombrar a más personas, a más grupos sociales, es lo que va a generar realmente una transformación en nuestras relaciones y en nuestras formas de habitar el mundo. Y tiene importancia muy grande esto del lenguaje inclusivo, y la pensaba, ¿no?, como parte de la construcción social que tenemos como personas y con cómo nos vamos definiendo también como personas, con qué identidades vamos tomando y demás. Y pensaba, por ejemplo, Nube y yo, que ya escribimos nuestros trabajos finales de carrera y que las dos optamos por elegir la E a la hora de tener que suplantar, digamos, la O, y la importancia que tiene el poder hacerlo en estructuras académicas, ¿no? Porque si bien sociales, que es la facultad a la que nosotras, vamos, no tiene un reglamento, ni está adherido a nada, ni tiene aprobado el lenguaje inclusivo, ni nada por el estilo, nosotras como estudiantes elegimos hacerlo, elegimos poner la E, por más de que no es académico, nos llegaron a decir algunos docentes además, como que dijimos, bueno, no nos importa nada, lo hacemos igual. Tuvimos también el apoyo de otros y de otras docentes para hacerlo, pero me parece importante esto, ¿no? El romper con todo. O sea, si nosotros vemos que no queremos usar la O, pero no tenemos un reglamento sobre cómo utilizar la E o por qué utilizar la E, bueno, mandarnos igual. Sí, sobre todo porque entendemos, por lo menos desde nuestro campo de la comunicación, que no es nada inocente el lenguaje. Lo entendemos como una construcción de sentido, entonces a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que nosotras queremos construir en nuestros TFI, por ejemplo? Y qué difícil también fue, ¿no? Porque uno dice, bueno, listo, suplantás la E, pero recuerdo correcciones y correcciones de mi tutora pobre, y lo tenemos tan naturalizado, las estudiantes que sigan atrás nuestro lo sigan haciendo, sobre todo para que después la facultad pueda ponerlo y que sea algo académico y tenga una justificación y seguir construyendo espacio para romper con los privilegios que tenemos. Totalmente. Bueno, y eso es porque el lenguaje justamente lo tenemos tan arraigado, ¿viste? El lenguaje generalista masculino está tan y naturalizado en nuestra forma de hablar. Incluso escuchando nosotras los audios del podcast nos damos cuenta que a veces se nos escapan. Sí. Indudablemente se nos escapan, porque lo tenemos tan incorporado que conscientemente hacemos el ejercicio de utilizar la E y de hablar de la manera más inclusiva para que todos se sientan representados y sientan que son parte también de este podcast y de este proceso de construcción, pero lo tenemos tan naturalizado que a veces se nos escapan y nos damos cuenta. Y en ese darnos cuenta tampoco hay que castigarnos de decir, ay, se nos escapó la O, estamos siendo discriminadoras, sino que bueno, es parte de este proceso de cambiar las formas en las que representamos la realidad. Y que este lenguaje responda a las necesidades de la sociedad, y en este momento la sociedad, sobre todo la sociedad argentina, ha sido la disparadora en muchos casos de modificaciones sociales a nivel mundial, sobre todo también en Latinoamérica. Y la necesidad de este proceso en Argentina hace que también se modifiquen las formas de hablar. Por ejemplo, no sé,
se me ocurre, en la época del tango, al principio del siglo XX, se utilizaban palabras como pibe y piola, que ahora también se utilizan claramente, pero que en ese momento también generaban resistencias y era como denigradas y violentadas. Y ahora es lo mismo que está pasando con esta transformación del lenguaje que estamos viviendo y movilizando desde los sectores de los movimientos sociales. Pero bueno, ¿quién es como el que controla lo que hablamos, cómo lo decimos? Bueno, acá aparece la famosa RAE. La RAE es la Real Academia Española, que es el organismo encargado de organizar el lenguaje y de transformar esas palabras en un sistema ordenado que es el que conocemos como diccionario, básicamente, que es al que recurrimos cuando necesitamos el significado de una palabra o cuando estamos aprendiendo un idioma. Pero lo interesante es que este organismo no tiene una jurisdicción en Argentina, ¿no? Como habitantes y hablantes del territorio argentino no le debemos obediencia a lo que la Real Academia Española dicta que se puede o no decir. Pero si queremos, si vamos a ocupar el lugar de los moralistas de la RAE y vamos a hacerle caso, vamos un poco a analizar qué es lo que dice la RAE y que claramente muestra lo sexista que es el castellano. Voy a poner un solo ejemplo que es bastante gráfico para que vean de lo que estoy hablando. Vamos a ver cómo define la RAE en el diccionario al caballo. En resumidas cuentas dice que es un mamífero solípedo del orden de los muchas palabras que la verdad que no estoy capacitada para decir porque no sé qué son. Hace toda una definición súper compleja, científica, cargada de un montón de sentidos súper importantes supuestamente. Y a la yegua, que la podría definir exactamente de la misma manera, la define como hembra del caballo. Eso solo, o sea, ¿no? Es bastante gráfico. Y así podemos seguir con perro, perra. O sea, hay muchísimos ejemplos que dan cuenta de esta connotación súper sexista en la que a las palabras de género masculino las define de una manera súper ornamentada, súper imponente, importante, y a las palabras de género femenino son como se definen por lo que se define el anterior. O sea, no tienen propia definición. Y eso es un poco el reflejo de la sociedad y de lo que el lenguaje construye. Y ahí entra el rol del lenguaje inclusivo, de poder desarmar todas esas estructuras súper sexistas que ponen al varón como en un lugar de supremacía y a la mujer en un lugar de sumisión, y permite que esas relaciones de poder se modifiquen, cambien, y que sea un poco más igualitario todo en la sociedad en la que vivimos, digamos, y que todos nos sintamos nombrados y que ninguno es más que nadie, y que la idea es un poco eso, ¿no? Poder ser más inclusivos, justamente como dice este tipo de lenguaje. Y obviamente no podemos dejar de hablar de lo que ha pasado en los últimos días, que si bien acá no defendemos a la RAE, ni la tomamos como ejemplo, ni la usamos como argumento para defender el lenguaje inclusivo, pero la RAE, la noticia era que había incorporado la palabra elle, como el pronombre elle, a su listado. En realidad lo que pasó fue esto. La RAE tiene un organismo que se llama Observatorio, que es el encargado de armar los listados de neologismos, extranjerismos, tecnicismos y regionalismos, que son las palabras que se van modificando con el habla diaria, que son más dinámicas, y lo que hace este observatorio es analizarlas y ver de qué manera se comportan en su contexto, en qué manera se usan, y si realmente pueden llegar a tener el estatus, por decirlo de alguna manera, de pasar al diccionario. Cuestión que con toda la polémica que se armó y de repente todo el mundo decía que el elle era parte del diccionario, la RAE, siempre tan del lado de los movimientos progresistas, dijo que sacó a elle del observatorio y que ni siquiera se hizo ese avance. Que a ver, como dije antes, la RAE no tiene jurisdicción en Argentina y nosotres tenemos la posibilidad de hablar de la manera en la que deseamos hablar y la manera en la que se habla en este sector del mundo. Pero que un organismo que tiene influencia a nivel mundial y que da un reflejo de lo que es el castellano para otros lugares del mundo donde no se habla ese idioma, acepte esa palabra, era importante, era una transformación. De todas maneras, desde la ESI en movimiento vamos a seguir usando el lenguaje inclusivo, le gusta la RAE o no, porque creemos que es la manera más, la herramienta más importante que tenemos para incluir, y que al que no le guste escuchar la E, que no la use, no hay problema,
pero nosotras elegimos usar la E, la X, la arroba, o lo que sea que nos sirva para incluir a todos. Bueno, hasta acá en este sexto episodio de la ESI en Movimiento. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido. Vamos a estar replicando el contenido de este episodio en nuestras redes sociales con diferentes posteos, así que les invitamos a que nos puedan seguir. Estamos en Instagram como la ESI en Movimiento y estamos en Twitter como ESI en Movimiento. Ahí vamos a estar, bueno, como les dije, replicando el contenido y también abriendo nuevos debates para poder traer al séptimo episodio de la ESI en Movimiento. Nos encontramos en unos días. ¡Hey! ¿No se suponía que esto era una fiesta? 1, 2, 4, canten. Y esto dice así. She's in superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall.